empatarlo Piculín Ortiz. Y lo empató. Otro para Piculín. Bueno, mis amigos, después de la triste noticia que recibimos temprano en la mañana de la partida del querido José Piculín Ortiz, hemos decidido en este programa celebrar la vida de este gran amigo, hermano que nos dio la vida y que por tantos años estuvo poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Piculín, podríamos estar 2, 3, 4 programas hablando de él, de su legado, de su trayectoria, de sus aportaciones, de las muchas veces que puso el nombre de Puerto Rico en alto. Por eso hoy he invitado a un grupo de amigos, compañeros, dirigentes que conocen mejor que todos nosotros el legado y la aportación de Piculín. Piculín para mí, y sé que para muchos de los puertorriqueños, está en el top 5 de los mejores atletas que ha tenido Puerto Rico en la historia, a nivel de Clemente, a nivel de Trinidad y de tantos otros atletas puertorriqueños. Por eso hoy celebramos la vida de José Piculín Ortiz. 12:03 de la madrugada de hoy dio su último respiro uno de nuestros grandes orgullos, José Rafael Ortiz Rijos, Piculín. Tantas fueron las glorias que nos dio el pívot nacido en Aybonito y criado en Calley. El apodo de Piculín se lo dio una vecina por lo travieso que era de niño, pero en la cancha de básquet, el narrador Manuel Rivera Morales lo describió como el Concorde por su imponente estatura de 6 pies 11 pulgadas. Ese es el Concorde. Desde temprano se le vio como una gran promesa del deporte. Su paso por la NCAA con los Oregon State Beavers marcó el comienzo de una carrera internacional que lo llevaría a escenarios donde pocos boricuas habían brillado. Y su historia, al convertirse en el primer boricua nacido aquí, seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA. The Utah Jazz have just passed up the slip to the commissioner. We will draft José Ortiz. Jugó 2 temporadas con los Jazz de Utah. Piculín fue un viajero del baloncesto mundial. En España perteneció a clubes de primer nivel como el Real Madrid, FC Barcelona, FC Andorra y el Unicaja Málaga. También tuvo una destacada participación en Grecia. Pero si el mundo fue testigo de su grandeza, aquí en Puerto Rico fue donde su historia se volvió sentimiento. Agro, pase largo para Guayacán. Guayacán saca atrás para Johnson y Upiti. Eso es linda, linda la jugada. En nuestro baloncesto logró 3 campeonatos con los Atléticos de San Germán y 5 campeonatos con los Cangrejeros de Santurce, siendo el tercer jugador en la historia en lograr esa cantidad de títulos. Por rebote, Piculín. El orgullo de Armandito, tira y apúntalo. Vistiendo con orgullo la camisa de Puerto Rico, nos representó en 5 campeonatos mundiales y 4 Juegos Olímpicos. Jamás olvidaremos la victoria sobre Estados Unidos en Atenas 2004. Su número 4 fue retirado por la selección tras más de 2 décadas representando a la isla. En el 2019, la FIBA lo exaltó a su Salón de la Fama. Yo nunca me he visto superior a nadie. Yo competía. Yo fui una persona que sufrí mucho ¿verdad? De bullying y yo no jamás y nunca trataría o traté de hacer burla con nadie, pero sí competía. Al enfrentar un diagnóstico de cáncer colorectal en el 2023, nos demostró que su fortaleza no solo estaba en la cancha, superó momentos críticos dentro de su enfermedad y se mantuvo positivo, siempre en oración. Hoy oramos por su eterno descanso. Vuela alto, Concorde. Piculín. Logra empatarlo Piculín Ortiz. Y lo empató. Otro para Piculín. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar este juego, que quizás es un juego para nosotros de mucha nostalgia. De hecho, estamos aquí haciendo un close-up de una de las bolas de baloncesto que tuve el privilegio de que él filmara. La última vez que vino aquí al programa, tuvimos una conversación muy amena y aprovechamos y nos dio la firma, ¿verdad? En esta bola que tenemos aquí, guardamos el recuerdo con múltiples otras firmas importantes. Aquí hay un grupo de amigos que lo conocen muy bien. En primer lugar, Ricardo Dalmau, que además de ser jugador es el presidente de la Federación de Baloncesto. Ricardo, bienvenido. Presidente de la Liga. Tony
Ruiz, dirigente del equipo de baloncesto nacional y dirigente también del equipo nacional de Puerto Rico. Saludos a los dos. Y también Charlie Bermúdez. ¿Quién no se acuerda de Charlie Bermúdez, nuestro buen amigo y exjugador del equipo nacional de Puerto Rico? Por acá Mario Borler, compañero también de Piculín, Raymond Dalmao y David Bernier, el expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Saludos a todos, bienvenidos, se los agradezco. Gracias, Felipe. Tremendamente. Sé que todos pues ha sido un día difícil. He llamado a muchos otros compañeros que me dijeron, mira, Ferdinand, hoy no puedo, realmente hoy no puedo. Estoy consternado, estoy muy dolido y no puedo participar. Tú como presidente, ¿cómo reaccionas a nombre de todo el baloncesto en Puerto Rico? Primero, un abrazo solidario a nombre de toda la familia del BCN, a la familia de Piculín. Sabemos que es un momento muy difícil, como bien mencionaba. Es un día de celebración de su vida, de reflexión y de agradecimiento a Dios por la oportunidad que tuvimos nosotros de poder experimentar momentos donde Puerto Rico se unió y él era la figura principal. Así que en ese sentido es una figura con una huella profunda en muchos deportistas, inspiración para generaciones como la mía y generaciones subsiguientes. Y oye, es triste pero agradecido también de la oportunidad. ¿Tú fuiste dirigente del Tony? En los Cangrejeros Santurce. En los Cangrejeros Santurce. ¿Qué tal? ¿Cómo se portaba Picu allí en el equipo? ¿Cómo era? ¿Era difícil? Picu era un líder. O sea, Picu era esa persona donde era un competidor, no había espacio para derrota, trabajaba todos los días, era muy disciplinado, muy responsable, se exigía tanto a él como al grupo. Yo siempre lo digo como el papá de los pollitos, porque era esa persona que siempre estaba pendiente a todo. Y entonces, pues, tanto que él se exigía, que él quería lograr esas victorias a como de lugar, pero él tenía la preparación ¿Tú lo mentalmente y físicamente. Y yo lo cogí ya cuando ya no era la estrella como era. Sí, pero estaba bien maduro, él ya estaba maduro. Bueno, Picu, en ese momento cuando tú lo tuve en Santurce, caímos en la negociación. Bueno, Picu va a jugar de 20 a 25 minutos. Pues está bien, Tony. Entonces las prácticas eran de la misma manera, pero producía como si hubiera jugado 40 minutos. Sí. ¿Sabes? Pero siempre esa disciplina. Raymond, ¿tú lo dirigiste también? Sí, lo dirigí 4 años. 4 años. En el equipo nacional yo lo dirigí 1 año con los Cangrejeros de Santurce también. Ajá. Tremendo jugador y tremendo líder. Cuando tú tienes un jugador, y yo lo dirigí cuando estaba en sus mejores momentos. Sí. ¿Cómo era Piculín atrás, fuera de la cancha, allá en el camerino, cuando estaban montando el plan para ganar el juego, para competir contra cualquier otro equipo? Bueno, Picu era un jugador sumamente inteligente. No había que decirle mucho a él para entender. Y eso era lo bueno de tener un jugador como Piculín, ¿verdad? Sí. Pero era un jugador donde él trataba de animar a los jugadores y dejarlo ellos saber las cosas que tenían que hacer para ganar los juegos. Picu, en unos momentos determinados me levantaba la camiseta, me hacía así, me decía, todas estas marcas que tú ves aquí son de Mario Borler, los codazos que me dio en muchos enfrentamientos. Mario, ¿cómo resumes esos encuentros con Picu, jugar con Picu? Bueno, Pico, fue un placer jugar con él en la pintura, donde mucha gente pues iban a los juegos a ver la gran batalla en la pintura. Y ya no se toca la pintura, la pintura esto era afuera todo el tiempo. Claro. Nada, crecimos jugando en contra de cada cual, él me ayudó, yo le ayudé a él, aprendí cómo defender a los hombres grandes, ¿verdad? Él tenía estatura, pero usaba yo el mollero. Y nada, fue de respeto todo el tiempo. Fue un caballero dentro y fuera de la cancha. ¿Sí? Él era un caballero fuera de la cancha, muy parecido a Charlie. Ustedes se caracterizaban por ser personas muy serias dentro de la cancha, no estaban buscando... Entró la selección en 82, yo estaba saliendo en el 83. Hablábamos mucho de la posición de capitán, yo era capitán del equipo. Hablaba mucho de la posición de capitán, el liderato, cómo llevar los muchachos, cómo entender los muchachos, cómo trabajar con los muchachos. Estuvimos en comunicación. Después que yo me retiré, hablábamos sobre eso. Cuando iba a la Palguera, pues lo visitaba y hablábamos. Pico era un hermano para mí. Sí. ¿Cómo se resume, David, ya tú como presidente del Comité Olímpico, cómo se resume el legado de Piculín en Puerto Rico? Tú me decías esta mañana en radio, Pico está entre los más grandes, sin duda alguna, ¿no? Sí, sin duda, y además que le dio cara a ese sentimiento de identidad que los puertorriqueños sentimos cuando vemos nuestra bandera, cuando vemos nuestro equipo nacional. Más allá de cualquier diferencia, de pronto este grupo de atletas
nos hace sentir tan y tan bien y tan orgullosos. Y ese sentimiento que pareciera abstracto, pues Piculín a una generación completa en la cual me incluyo, le dio cara. Y por eso, tanto dentro como fuera de la cancha, donde quiera que Piculín iba, no importa que tú supieras de baloncesto, no importa que tú fueras un experto o no en el deporte, la señora, el muchachito, todo el mundo sabe. Ahí va Piculín Ortiz, ahí va el que nos representa, ahí va alguien importante, y por eso su legado trasciende el asunto puramente deportivo, porque le da un valor enorme. Pero ¿por qué? Fíjate que interesante el punto, pero ¿por qué Picu logra eso, Tony? ¿Por qué? Porque, digo, yo creo que Manuel Rivera Morales ayudó mucho en aquellas narraciones cuando lo llamó el Concord, ¿te acuerdas? Bueno, él dominaba. Sí. O sea, Piculín en el 1997, Julio Toro dirigía a Guayquería de Margarita en Venezuela. Y Julio Toro se reúne con Rodolfo Tobal y le dice, ¿tú quieres quedar campeón? Y él dice, obvio, llámate a esta persona. ¿Y qué? Piculín. Y él le dijo, es para Julio, está bien. Y fue y quedó campeón, quedó MVP y todo. En Isla Margarita, en Venezuela, ahí está la Virgen del Valle, porque son bien devotos, Julio Toro y Piculín. ¿De veras? Eso es lo más grande. O sea, el venezolano está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Es la Virgen del Valle, Julio Toro y Piculín. Así eso te describe lo que era Picu. Picu era un líder que era muy seguro a lo que iba a hacer y su legado, pues, o sea, históricamente, donde iba, dejaba su huella. Sí, Charlie. Nosotros estuve, ¿verdad?, jugando con Raymond y con Rubén 14 años. Éramos forwards, básicamente era un forward, no había un centro en el equipo. El único centro que tuvimos fue Earl Brown, defensivamente muy bueno. Pero Picu era la persona que uno tenía visión que iba a ser ese centro. Nosotros hablábamos del trato de la persona, el trato de humano. Tú tratas a la gente bien, te trata bien a ti. Tú respetas a la gente te respeta a ti. Y eso siempre lo hablábamos y aparentemente en la vida de Picu lo incrementó. Y por eso es una leyenda tan grande. Sí. Y por eso que el pueblo te quiere. Como tú te portas con el pueblo. Claro, claro. Tengo preguntas de mis compañeros. Anabel Torres Colbert quiere hacer una pregunta para incorporarse y que ustedes puedan seguir participando y aportando en esto. Anabel. Pues mira, no tanto una pregunta, yo quisiera yo quisiera compartir una anécdota porque puedo traer, ¿verdad?, una vertiente distinta de todo lo que fue Piculín Ortiz para el baloncesto. Todos lo sabemos, todos lo vivimos, todos lo sentimos. Pero Piculín fue mi vecino de al frente. Mientras yo estaba creciendo, siendo una niña pequeña, que siempre andaba con su bola de voleibol y que mientras él era esta estrella para Puerto Rico, allí él sacaba tiempo para jugar conmigo en la calle, para sonreírse, para ser parte de esa comunidad sin tener lo que hacer, porque yo era una niñita chiquita y él toda una estrella, y ahí él iba a darle tiempo a su comunidad, a los niños, sin ningún tipo de reparo, con una sonrisa ¿verdad? Y con mucha educación. Y a él le debo precisamente que no solamente sea una apasionada y fanática del baloncesto, que en ese momento no había quien me convenciera que no había nadie mejor que Piculín y que él podía contra todos, y para mí era casi lo mismo que Michael Jordan. Por lo tanto, pues es una vertiente distinta de una niña que fue creciendo y que siendo alguien tan grande sacó tiempo para sus vecinos. Bueno, vecino de Piculín. Oye, Humberto, ya que estás ahí, cuéntame, una pregunta ahí que tú querías hacer. Mira, Piculín fue drafteado en una época donde ver un puertorriqueño entrar a la NBA era bien complicado. Pero luego de Piculín hemos visto a otros jugadores que se le ha abierto esa puerta, hemos visto jugadores evolucionar de Puerto Rico. Yo quería preguntarle al panel que están ahí, ¿cómo ustedes creen que Piculín influenció a que estos jugadores que lo vieron crecer hayan podido abrir estas puertas a estos, ¿verdad?, estos escenarios tan importantes internacionalmente? Qué bien, buena pregunta. Vamos a hablar sobre el tintero. Voy a hacer una pausa y cogemos esa de pie forzado para cuando regresemos. Cómo Piculín abrió las puertas para que muchos otros pudieran entrar a, ¿verdad?, al NBA y a las puertas en los Estados Unidos y a otros países del mundo. Vengo rápido, no se vaya nadie. Gracias, Ferdinand. Qué orgullo tener a tantos dirigentes y jugadores aquí en el estudio. Bueno, ¿y quién tiene el mayor poder adquisitivo entre los más sonados a la gobernación? El compañero Jorge Colbert nos dice en dólares y centavos. ¿Sabes qué? Lo que no te dicen. Entre labor y controversia, cabilderos del país, es tiempo ya para la regulación de esa profesión de una manera más fuerte. Nuestro panel político reacciona.
¿Cómo le afecta la pérdida de Piculín Ortiz, el jugador de baloncesto? Bueno, yo fanática no soy, pero mi esposo sí, así que él está de luto. Él está de luto y es una pena, ¿verdad? 62 añitos, pero el cáncer está acabando con muchas personas. Simboliza una gran pérdida porque sí, Piculín fue una eminencia en lo que es el baloncesto de Puerto Rico. Es una pérdida grande para el pueblo de Puerto Rico, pero por lo menos está descansando, ya no sufre. Puerto Rico tiene que estar sintiéndolo porque era uno de los buenos que nos representó a nosotros internacionalmente también. Ahora conozca quién era José Piculín Ortiz como ser humano y como jugador. ¿Qué es lo que tenía que lo hacía tan diferente, especial? Yo creo que era bien inteligente. Mientras fue madurando, fue cogiendo más madurez en el juego y más fuerza. Él se hizo amigo de la condición física y a los 35 años yo creo que era mejor jugador que a los 25. Canastero, ¿era de los mejores? El mejor que ha tenido Puerto Rico, sin duda. No había lugar donde él no se presentase, que no arrancase la ovación del pueblo allí presente. ¿Qué se lleva de Piculín? ¿Qué se lleva en su corazón? Me llevo el que no se quitó. Podría decir el que nunca le falló a su país, el que no se quitó y tocó fondo. Y solamente aquel que toca fondo tiene derecho a levantar de ese fondo. Y eso lo hizo. Piculín logra empatarlo, Piculín Ortiz. Y lo empató. Otro para Piculín, que mucho escuchamos a Piculín tantas veces en esas narraciones. Humberto deja una pregunta interesante, me gustaría una aportación rápida de ustedes, porque aquí el tiempo vuela. ¿Cómo Piculín abrió puertas fuera de Puerto Rico para, qué sé yo, los Carlos Arroyos y quizás todos los demás que han entrado a las grandes ligas allá? Siendo de los primeros que va a estos países a jugar, desempeñarse de la forma en que lo hace, pues eso hace que estos equipos que contratan jugadores pues ya se sienten familiarizados con lo que es Puerto Rico, le da esta seguridad porque saben que de Puerto Rico salen jugadores con el potencial, la capacidad que tiene un Piculín, así que ayuda mucho en ese sentido. Tony. Que Picu salió de la universidad, salió a la NBA y luego fue a todos los grandes equipos, Real Madrid, al Barcelona, a Grecia, o sea, a los equipos del top, a la Argentina, o sea, fue una persona que fue ganadora en todo, y cuando tú reconoces a uno de los grandes de esa manera, que tú vas a participar de tú a tú con los grandes, y él demostraba, no era que era Piculín, es que él demostraba y por qué era Piculín. Y inclusive con la selección de Puerto Rico, porque para él el honor más grande era ponerse la camisa de Puerto Rico, nunca le dijo que no. ¿Sabe? Y lo último, imagínate, su último juego contra Canadá, que hizo casi un cuádruple, y aquí ahí parece un nene de 20 años, y ahí estaba ella en las últimas, y eso fue lo que nos dio la clasificación para las Olimpiadas. O sea, que él cuando se ponía la camisa, la que fuera, él iba a dar el todo por el todo. Dame el máximo. Raymond, ¿cómo Piculín abrió puertas, a tu juicio, y Mario? Más que otra cosa, Piculín fue el primer jugador latinoamericano que fue de impacto a nivel internacional, a nivel colegial y a nivel de todos los niveles, porque Piculín, cuando estaba en la universidad, jugó contra jugadores como Alonzo Mourning, David Robinson. No solamente que jugó contra ellos, que los dominó. Abrió las puertas porque la gente ya empezaron a ver la oportunidad. Aquí en Puerto Rico hay material. Hay material porque mira clase de jugador que hay. Para mí que eso fue lo más que impactó él para abrir las puertas, donde empezaron a ver que en Puerto Rico sí hay talento. Muy bien. Anécdotas tuyas, Mario con Picu, anécdotas tuyas, Charlie con Picu, y Ciejo también con David, un poco. Quiero saber qué va a hacer la liga en reconocimiento en los días posteriores sobre Piculín y lo que tú recomendarías o pensarías que haría el Comité Olímpico de Puerto Rico. ¿Hay alguna anécdota, Mario, de esos codazos allá abajo en la pintura o algo así, que tú recuerdes? Bueno, nada, yo creo que lo que ayudó mucho a Picu fue la liga. En ese tiempo que estábamos jugando, en los 80, había más de 20, 22 jugadores centro, a posición centro. O sea que los centros tenían que salir a jugar todas las noches. Y yo creo que cada año Pico se me iba poniendo un poquito fuerte y más talentoso. Sí, llegó el momento que yo tengo que irme ya, porque llegó el momento de que me llevó para Santurce para cuidarlo. Así que yo creo que maduró en la Liga Superior, yo creo que lo ayudó en la universidad.
y pudo destacarse como un 6-11, dominando las tablas, corriendo la cancha. Sí. Yo creo que se destacó por eso. Sí. Charlie, ¿se contigo? Básicamente, Piku, cuando salió de la universidad, era un jugador fino, flaco. Tenía la posición de centro, no estaba físicamente suficiente fuerte para eso, y el tercero era muy lento. Durante el tiempo su cuerpo empezó a madurar y empezó a ponerse más fuerte y empezó a dominar. Y cuando tú vas al extranjero, tú tienes que dominar. Tú tienes que matar, en otras palabras, tú tienes que matar. Sí. Ese tipo de actitud, de ese tipo de trabajo profesional, pues le abre las puertas a todo el mundo. Qué bien. Obviamente con el equipo nacional se reconoce. Nosotros tuvimos de los 72, Raymond, Rubén y yo tuvimos dando bastante duro en el mundo. Entra Piku y lleva a ese equipo a otro nivel. Wow. Nosotros tratamos de llevar al nivel donde está Pachín Vicente, Boca Chica, coger esa batuta, llevarla hasta allá. Pero entonces Piku entra con los otros jugadores, tremendos jugadores, Mincy, y lo lleva allá. Era cuestión de amarrarse las tenis y demostrarle al mundo que tú eres bueno. Muy bien. Bueno, cierro contigo. Carlos, ¿qué planes tiene la liga y el consejo de David? Mira, obviamente, minutos de silencio por los próximos días conmemorativos. Hoy en el juego contra Cagua, el equipo de Cagua ya tiene unas camisas también conmemorativas con el número 4. El juego de estrellas va a ser el sábado 16 de mayo en San Germán. Desde ya estamos trabajando, planificando iniciativas. Definitivamente hay que honrar la figura de José Rafael Piculín Ortiz. Quiero destacar también que me lo dijo el propio Piku, me lo dijo a mí en la última grabación, me dijo que su esposa Silvia Arriba había sido espectacular, que lo había cuidado tremendamente, y quiero desde aquí también enviarle un gran abrazo y agradecerle todas las atenciones que tuvo con Pico en todo momento, ¿verdad? Con él y sobre todo en la última etapa de él. David, ¿qué debería hacer Puerto Rico a través del Comité Olímpico? No, el gobierno de Puerto Rico, y yo estoy seguro que le rendirá los más altos honores por lo que representa a Piculín Ortiz. El Comité Olímpico, de igual forma, ya la presidenta estará convocando a la Casa Olímpica. Allí lo vamos a recibir, los pasados presidentes del Comité Olímpico. Allí va a ser el velatorio oficial, me imagino. No me atrevo a asegurarlo, pero anticipo que allí será un momento de mucha importancia, pero la mejor forma de nosotros celebrar el legado de Piculín Ortiz como país es reafirmar y fortalecer lo que él tanto defendió, que es ese equipo nacional que nos representa a nivel internacional. Gracias, mis amigos. Quiero que sepan que todos también nos sentimos orgullosos de ustedes por el trabajo que hicieron, por la semilla que sembraron, por Raymond, por varios que hicieron tan buen trabajo. Gracias, mis amigos. Estamos aquí dedicándole este tiempo a Piku, a su legado, y celebrando la vida de un buen amigo. Pausamos y regresamos con más. Fortaleza y oraciones para su familia, y quédese con nosotros porque al volver cambiamos de tema. ¿Quién tiene mayor poder adquisitivo entre los más sonados a la gobernación? Jorge Colbert nos trae un adelanto, Jorge. Vamos a hablar de quiénes levantan la mayor cantidad de dinero, en qué usan el dinero y muy particularmente cuánto se ha recogido en conjunto básicamente en los últimos 15 meses. Pero de candidatos vamos a hablar, ¿verdad? Así es, potenciales candidatos a la gobernación. Señores, ¿quién tiene más cachimiro? Quédese con nosotros. Y entre labor y controversia, cabilderos del país, es tiempo para regulación más fuerte. Nuestro panel político reacciona. Quédese con nosotros, pausamos. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pautadura. Vamos a cambiar de tema, vamos a entrar a los temas políticos del país. ¿Qué revolú hay con el tema de los cabilderos? ¿Qué es lo que pasa con los cabilderos? Bueno, pues lo que no te dice nadie, te lo dice Colbert. Miren, los cabilderos son personas o firmas que se dedican a gestionar en el gobierno determinadas acciones para grupos de interés. Cabildear es perfectamente legal, pero el país espera que se dé transparencia y que se regule esta práctica, sobre todo cuando hay envueltos fondos públicos. Desde el año 2017 se regularon los cabilderos en la Asamblea Legislativa y desde el 2019 en el Poder Ejecutivo.
En el Senado de Puerto Rico, la Cámara de Representantes tienen sus protocolos, tienen sus registros y tienen cada uno de ellos sus formularios para que las personas puedan hacer las gestiones, pero tienen que presentar su información, quiénes son, qué firma, qué clientes representan y qué tipo de gestiones hacen. Y en el caso del Ejecutivo, en el Departamento de Justicia está el registro de cabilderos que también someten la información cuando van a hacer gestiones en la rama ejecutiva. Datos importantes. Miren, se ha hablado mucho de la firma Apolitán, se ha hablado mucho del licenciado Anthony Maceira. Sin embargo, las firmas más grandes de cabilderos que más clientes tienen no son ninguno de ellos yo. La primera firma que más clientes tiene es la firma de O'Neill y Borges, que son abogados principalmente. Tiene 139 clientes registrados, particularmente en la rama ejecutiva. Y segundo, la firma de McConnell Valdés, que tiene 90 clientes registrados. Para que tengan una idea, Apolitán tiene cerca de 25, y el caso particular del licenciado Anthony Maceira, que es un abogado que también hace su práctica, aparece registrado en el Senado, pero no en la rama ejecutiva, porque según él alega, pues no hace gestiones en el Poder Ejecutivo. Dato importante, la práctica del cabildeo no está regulada por ley, está regulada en el caso del Ejecutivo por una orden ejecutiva y en el caso de la Asamblea Legislativa por los propios reglamentos de los cuerpos. Hay, sin embargo, un proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara, don Johnny Méndez, que me parece que es una iniciativa excelente que debe retomarse, ya se aprobó en la Cámara de manera unánime, está en el Senado, plantea y formaliza el registro de cabilderos por ley, establece penalidades, ordena divulgar clientes y gestiones, establece controles y responsabilidades. Pero esa gestión no es suficiente. ¿Qué debe de hacerse? Debe de tomarse ese proyecto, o un proyecto similar quizás del Senado, y añadirle estas otras alternativas que sí pudiese darle mayor transparencia y frenar el asunto de los accesos privilegiados, del beneficio económico, lo que se llama honorarios contingentes cuando hay fondos públicos, que son, primero, que las reuniones sean en oficinas de gobierno y en horario laboral. Debe de eliminarse los honorarios contingentes, que es cobrar 1% de fondos públicos cuando se logra ese contrato determinado, requerir subastas, licitaciones o propuestas con métricas particulares, requisitos del balance de equidad. Ejemplo, usted no puede pedir experiencia siempre porque tiene jóvenes recién graduados que pudiesen quedar fuera de cualquier gestión pública, criterios de selección con puntuaciones, y los jefes de agencia se exponen a sanciones en caso de que reciban personas sin estar registrados, como se supone que ocurra al presente. Así es que esto es un tema que tiene que atenderse legislativamente, porque el país espera mayor transparencia y sobre todo que se defienda el interés público y los fondos públicos que salen, mire, del bolsillo suyo y el mío. Regresamos con Ferdinand. Ok, Jorge, pero no te vayas. Voy a incorporar aquí al portavoz del Partido Popular de la Cámara, Héctor Ferrer. Saludos, Héctor, bienvenido. Y también a Gabriel Rodríguez Aguiló, que fue vicepresidente de la Cámara en un momento determinado. Gabriel, saludos. Buenas noches, y portavoz también. Y portavoz también. Ok, sigo con Humberto y con Anabel. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay un proyecto, todo el mundo plantea que esto se resuelve con una ley. Con una ley que regule esto. Gabriel me corrige, pero desde el 2016 se está presentando en la Asamblea Legislativa proyectos para regular la profesión de cabildeo. Lo que tengo entendido, por lo menos desde que yo llegué en enero del 2021, ya yo he votado en los 2 cuatrienios a favor de hacer el registro de los cabilderos. ¿Y qué pasa? Pasa a la Cámara de Representantes de manera unánime y en el Senado es donde la cosa pues está en comisión de gobierno ahora mismo. No sé qué está pasando ahora mismo. El pasado cuatrienio no se aprobó. No sé si en el cuatrienio del 2016-2020 pasó algo similar. No me acuerdo honestamente, pero ciertamente en la Cámara, cuando Johnny Méndez ha estado como presidente, se presenta la medida, pero también se ha presentado órdenes administrativas por parte del presidente para regular el cabildeo de la Cámara de Representantes. Sí ha ocurrido. Entiendo que el Senado también a nivel administrativo. Tú hablabas, Jorge, de legislación. O sea, voy con Colbert. Hablabas, Jorge, de legislación. Necesita... O sea, ¿hace falta una ley para regular esto, Jorge? ¿Es tu punto? Definitivamente es necesario que esto se regule de manera estatutaria, es decir, por una ley, particularmente porque, mire, te voy a dar un ejemplo ahora mismo. El tema de, supuestamente han acusado al licenciado Anthony Maceira de que hace gestiones en el Ejecutivo, donde trabaja su señora esposa, y que no está registrado. La realidad es que, como está el Estado de Derecho, como no hay una ley, si hubiese pasado, que no hay constancia de que ha ocurrido, pero en este momento a quien le impone la responsabilidad no es al cabildero, es al jefe de la agencia. Si recibe una persona que no está registrada, porque tiene que reportarlo en 10 días al Departamento de Justicia, pero eso es por una orden ejecutiva que viene desde Ricardo Rosselló y que se ha mantenido porque no tiene fuerza de ley, no hay sanciones económicas, no hay sanciones de delito, y es ahí donde la legislatura tiene que frenar. Sobre todo la manera de resolverlo es
llevar a cabo licitaciones, abrir el proceso, subastas o al menos propuestas inclusive para contratos de servicios profesionales, pero debe hacerse de manera estatutaria. Quiero traer como un elemento de discusión que muchos de los que quizás entienden que esto no se debe hacer es un asunto de que si un cabilero particular no es simpático con la administración, el que esté identificado de alguna forma lo bloquean. Y pasa un poco lo que se ha dicho que ha pasado tras bastidores en esta administración, que si tienen a tal cabilero, no, tienes que cambiar el cabilero si quieres tener alguna gestión en el gobierno. ¿Cómo atendería esa dinámica cualquier proyecto de ley? La realidad del caso donde es más fuerte el cabildeo es en Washington, D.C., en la capital federal. Y allá hay unas reglas de juego. Y en Puerto Rico, como estaba diciendo... Que no las hay aquí. Jorge Colbert, está por orden ejecutiva. No hay una penalidad ni para el cabildero, ni para el secretario de la agencia. Yo me acuerdo el cuatrienio pasado haber referido a Machalgo por hacer una gestión con un cabildero que no se reportó en aquel caso de Quique, el alcalde de Santa Isabel, y el de Recursos Naturales para quitarle unos casos. Pues lamentablemente ahí no pasó absolutamente nada porque no había garras para poder penalizar al secretario, la persona que hizo la comunicación entre ambas. Así que es necesaria la ley del registro para que tenga las garras de que el Estado, cuando haya algo mal, pues pueda sancionar o procesar. Yo te digo, yo no entiendo a veces al país. O sea, una cosa que es tan fácil, se resuelve con una legislación y se acabó el problema, se sigue estirando, 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 se aprueba en la Cámara, no se aprueba en el Senado. ¿Qué es lo que pasa? Pues, perdámosle miedo a esto, vamos a presentar legislación y ya. Y una pregunta, en el proyecto que se ha discutido, ¿se ha definido qué es esto del cabildeo? Porque yo recuerdo en mi tiempo en el DEC, yo recibía ingenieros, abogados, contables que trabajaban con las empresas. Yo no sé si eran cabilderos o no, yo los veía como parte del equipo de las empresas. Ciertamente. Déjame hacer una pausa, Gabriel, déjame hacer una pausa y regreso con esa contestación de ustedes que me parece que es importante. Además, cuando regresemos también, Colbert nos trae nuevos datos. O sea, hoy sí que vamos a saber quiénes están pelados y quiénes tienen mucho, pero mucho chavo para las próximas elecciones y cuánto dinero han recaudado. Kimberly. Ay, señores, mire, yo me tengo que esconder porque esto se va a poner bueno. ¿Quién está pelado y quién tiene más dinero? Usted se entera aquí. Y se necesitan revisar las regulaciones de cabilderos en Puerto Rico. Usted escanee el QR code y vote ahora en nuestra encuesta. Claro, esto, ay Dios mío, esto está caliente, Ferdinand. Yo no sé, nos estás metiendo en problemas. Bueno, señores, ¿cómo se mueve el dinero en la política? Mire estos números. Lo que no te dice nadie, te dice Colbert. Colbert, dale con los numeritos. Ferdinand, ayer les planteamos a ustedes que, mire, 5 partidos políticos y los 5 líderes principales que suenan para la posibilidad de correr para la gobernación, entre ellos, oigan esta cifra, ayer les dije que sobrepasaba un poco los 12 millones de dólares. No, miren la cifra que representa, que han levantado en 15 meses los 5 candidatos principales y los 5 partidos, 14.362.080 Repito, 14 millones de dólares, casi a millón por mes entre los 5 partidos principales. Pero vamos a los candidatos que más están sonando. Miren la cantidad de dinero que están levantando y cómo se gastan. Hay unas estrategias bien interesantes, las voy a comentar. Primero, la gobernadora de Puerto Rico en los primeros 15 meses. Miren cómo va hoy o las próximas horas va a estar redigando una enmienda a sus ingresos donde va a reportar 1.9 millones en 3 meses, señores. Eso es cifra récord. Ha levantado 7.461.000 dólares, ha gastado 2.578.000, tiene en la cuenta en un balance hoy 4.8 millones de dólares. En la segunda posición, ¿quién ha levantado más dinero? Calladito, mire, el alcalde de San Juan, don Miguel Romero, 1.157.000 y tiene ya en su cuenta neto 816.000. Pablo José Hernández, dato interesante, desde que asumió la presidencia del partido, casi ha levantado 2 millones, que en el caso de él y el Partido Popular, en el caso de él 726.000, tiene en su cuenta 433.000, pero además ha levantado otra cantidad de más de, básicamente, de 600.000 dólares para el Partido Popular Democrático. Tomás Rivera Chat, este es un dato bien interesante, 630.871. Tomás Rivera Chat quizás es proporcionalmente que más ha gastado, pero oiga esto, y quiero dar, antes de decirle este dato, dar el de Juan Dalmau, 539.057 dólares y tiene 225.000 dólares en su cuenta. De estos 5 candidatos, oigan este dato, 4 de ellos levantan dinero y lo están guardando para el ciclo electoral. Por ejemplo, Juan Dalmau
ya con el dinero asegura con toda probabilidad el pareo de fondos para el Partido Independentista y la elección o el dinero para correr los candidatos a la legislatura. En el caso de la gobernadora, la que más levanta cifras récord, nadie ha levantado esa cantidad de dinero en 2 años, va a llegar al tope evidentemente en este mismo año. El alcalde de San Juan, cifras récord, y Pablo José, como os digo, ha logrado una dirección en ascenso. Pero en el caso de Rivera Chat, y este es el que me llamó la atención, aunque en que proporcionalmente jamás ha gastado, es el candidato que, mire, su dinero, ¿usted sabe dónde lo invierte? En los líderes de la isla del PNP, ayuda a la estructura. No está guardando para él, está apoyando su liderato, y eso explica por qué Tomás Rivera Chat tiene tanta fuerza dentro del PNP, porque no lo deja para el final, los ayuda desde inicio del cuatrenio y obviamente ahí tiene una estructura política sólida. Así que estos son los números: 14 millones y la gobernadora, cifra récord, más de 7 millones solamente en 15 meses. Pasamos con Felidán. Señores, 14 millones en 15 meses, eso es casi $1 millón de dólares por mes en recaudo. Esto es impresionante la cantidad de dinero, y Jennifer tiene ya casi 5 millones de pesos achocado para la campaña. Esto es mucho dinero. Luis se recaudó lo mismo y perdió unas primarias. Bueno, pero está bien, pero es mucho dinero que está corriendo, la gente está donando. Ciertamente... en poco tiempo, estamos en este año más frío, en el periodo más frío. Pero es que aquí la política no ha parado por los pasados 8 años. Pero es verdad. Es la realidad. Así que ciertamente cada equipo tiene sus estrategias, cada equipo tiene su equipo, ¿verdad? Desde cada candidato su equipo de finanzas, y ellos van estructurando sus estrategias de cara al 2028. Sí. El que tenga duda que aquí se está esperando a las primarias para decir qué van a hacer, ahí está todo decidido. Es que Miguel Romero tenga $1 millón también achocado ya en las cuentas, es también algo impresionante. Nunca hemos visto un candidato de San Juan. Más importante que eso, no es Partido Popular en San Juan. Pero en el caso de Miguel Romero también, me parece que la expectativa de que no se sabe qué va a pasar en el PNP y quién puede surgir como un líder. Pero el que yo coincido un poco con la premisa, el que haya tanto dinero en la calle, más allá de lo que tenga que ver con la figura de la gobernadora, que los gobernadores siempre recaudan mucho, no es precisamente esa inestabilidad en el liderato del PNP, esa incertidumbre de lo que puede pasar, que provoca que también se le esté dando dinero a todo el mundo, aunque sea en mayor proporción a unos que a otros. No, porque lo estamos viendo como si tuviésemos 3 candidatos del PNP a la gobernación, y ciertamente no lo hay. Solamente está la gobernadora, que ya anunció su reelección o su candidatura a la reelección. Ella está recaudando para la gobernación. El presidente del Senado está recaudando como presidente del Senado y como senador por acumulación. Y el alcalde de San Juan está recaudando como alcalde de San Juan. Pero eso después se puede cambiar, el comité. Podría cambiar en cualquier momento, pero ciertamente ese es el recaudo que está ocurriendo. Y las cantidades que estamos viendo son indicativas de que se avecina una primaria, porque yo creo que todo el mundo lo sabe que viene una primaria, pero las cantidades nos dicen que sí la va a haber. Es que los números del PNP, históricamente, y Corbett puede hacerle ese análisis luego, el PNP siempre ha recogido más durante preelección y elección que el Partido Popular. Lo que sorprende de todos esos números, Pedro Pierluisi tenía 6 millones en caja cuando entró el año eleccionario, perdió la primaria desastrosamente, Jennifer va por ese camino. Lo que sorprende hoy es los números del Partido Popular y Pablo José Hernández Rivera. Si tú lo comparas con la trayectoria a 20 años atrás, esos son los números más altos que ha tenido el Partido Popular a 1 año y pico de la Bueno, pero es porque también hay certeza de quién va a ser el candidato. Claro. También puede ser eso, pero es un factor de que está llegando a la gente, de que el trabajo que está haciendo como comisionado residente ha sido efectivo, le está gustando a la gente y lo perfilan como el candidato único y que va a tener y que va a ser el candidato que va a enfrentar desde la oposición. Pero lo que también ha quedado claro allí, lo que me queda rápido. Es que no es eso. Cuando tú miras lo que ocurrió el cuatrienio pasado, Jesús Manuel tuvo que pasar como por 20 primarias para ser el candidato, y eso debilita el proceso de recaudar fondos. Tú tienes toda la razón, Anabel, es que ciertamente es el candidato único, es el único que se va a sacrificar en el Partido Popular, así que le van a poner el dinero. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero dinero va a haber de sobra en estas próximas elecciones y en las primeras también. Voy a una pausa, voy con Kimberly y regresamos con la última entrada. Bueno, ya usted votó la encuesta, claro, y un contundente 97% dijo que se necesitan revisar las regulaciones de cabilderos en Puerto Rico. Gracias a todos por participar. Quédese con nosotros que tenemos mucho, pero mucho más. Bueno, mis
mis amigos, gracias por la sintonía. Y aquí tenemos a la vecina de Piculín. Oye, Ferdinand, es que me dicen, quiero traer esta conversación, me dicen que vas a jugar una cocinita con Jorge porque Jorge te va a estar retando. Dice que tú no jugabas ni con bolita y hoyo. Ver para creer, señores. De estos dos yo no sé a quién voy. Pásame esa bola. Deberíamos hacer una encuesta. ¿Qué ustedes creen? Jorge Colbert o Jorge. Aceptado el reto. Señores, despedimos el programa y seguimos celebrando la vida de Piculín Ortiz. Cuídense. Tíratela. ¡Eso!